F-Talks Food Summit celebra su quinto aniversario con los mayores líderes globales en innovación alimentaria en el marco del Día Mundial de la Alimentación, los días 16 y 17 de octubre en Valencia. Esta iniciativa, impulsada por la Fundación Kilómetro Cero Food Innovation Hub, reúne a más de 500 referentes de la industria startups, inversores, corporates, entidades de apoyo y líderes de opinión, con el objetivo de analizar las últimas tendencias y avanzar las soluciones que marcarán un futuro de la alimentación más saludable, más resiliente y más justo. Yo soy Raúl Martín, soy director general corporativo Familia Martínez y CEO de Kilómetro Cero. Bueno, F-Talks al final es el evento de innovación en la alimentación más importante del sur de Europa, que se celebra por quinto año consecutivo en Valencia. También hay una edición latinoamericana que este año hemos hecho por segundo año consecutivo en Ciudad de México, y al final lo que intentamos es buscar a todos aquellos agentes que están dibujando ese futuro de la alimentación, desde la industria, porque nosotros realmente venimos desde la industria, hasta lo que son emprendedores, centros de investigación, inversores y todos aquellos agentes que están desarrollando soluciones para todos los desafíos a los cuales el mundo de la alimentación pues, nos hace que nos tengamos que enfrentar. No solo empresas privadas, sino también entidades públicas. Sí, por supuesto, en esta edición además contamos con la colaboración de pues, centros como INIA, Generalitat, Ayuntamiento, Diputación. Al final, Kilómetro Cero es una iniciativa, y F-Talks, por supuesto, es una iniciativa abierta, inclusiva, y aquí queremos que todo aquel que tenga algo que aportar, por supuesto, esté hoy aquí en esta capital mundial de la alimentación que es Valencia durante estos días. Y lo que llevamos hasta ahora, ¿qué se ha podido ver? Bueno, hemos visto un poco continuación también de los años anteriores, hemos visto soluciones para alargar la vida útil de los productos, que sabéis que el tema del desperdicio alimentario es algo que está hoy en día también muy en boga. Hemos visto todas las proteínas alternativas que se están desarrollando, desde la continuación de las proteínas vegetales, que es todo el fenómeno plant-based, hasta los nuevos métodos de generación de proteínas, como puede ser la carne cultivada, que es toda tecnología cell-based, e incluso esta mañana hemos visto a Moolec, que es una compañía holandesa que es capaz de simular proteína animal a partir de proteína vegetal, un poco con tecnología biomolecular detrás. Al final estamos hablando de soluciones que permiten que la industria produzca de manera más eficiente y que permita que podamos alimentar de una manera más saludable y más asequible a esos 2.000 millones de personas más que esperamos para 2050. Soy Rodrigo García González, cofundador de Notpla, una empresa que está basada en Inglaterra, en Londres. Somos 70 empleados y nuestra misión es hacer desaparecer los envases de plástico de un solo uso. Y para ello utilizamos alga marina como material. Muy bien. En la jornada de hoy, un poco qué habéis trabajado, qué habéis explicado. Pues hemos explicado un poco cómo ha sido nuestro desarrollo, desde la idea inicial, donde empezamos envasando líquidos para carreras deportivas. Hicimos el Maratón de Londres, donde no había basura, donde la gente, en vez de beber la botella y tirarla, podía beber la botella y comérsela. Luego hemos seguido trabajando en recubrimientos para cartón. Entonces ahora hacemos cajas de comida a domicilio en distintos países, trabajando con grupos como Just Eat. Y ahora estamos trabajando también en hacer materiales rígidos a base de algas, que pueden ser cosas como tenedores o cosas como jarras y distinto tipo de aplicaciones de envases. Bueno, respecto al premio. Hemos ganado este año la última edición del premio que se llama Airshot Prize. Es un premio que da el príncipe Guillermo en Inglaterra a las soluciones que tienen más impacto en cuanto a sostenibilidad. El año anterior lo ganó Costa Rica como país, entonces para nosotros el poder ganarlo es un privilegio. Viene dotado de 1 millón de pounds sterling, que es una buena dotación económica, y mucho apoyo y mucho empuje por parte tanto de la Casa Real Británica como de un grupo de empresas que se llama The Global Alliance, que empuja a todas las iniciativas ganadoras. ¿Qué hacen las empresas para encontraros? Buscar Notpla, de Not Plástico, Notpla, Notpla, y seguro que salimos. Bien, muchas gracias. Gracias a vosotros. Venga, gracias. Gracias. Venga, Que vaya muy bien. muy amable. So what we are aiming at Danone for our yogurt category is to provide one of the highest rich nutritional density category, because we provide naturally fermented protein with the lowest environmental impact among animal protein world.